Nuevamente continúo con ustedes en esta segunda parte de este interesante estudio que trata como tema principal nuestras ofrendas bajo el cristianismo. Hemos visto tres aspectos, por supuesto, analizándolos, tomando en cuenta los sacrificios que se hacían bajo la antigua dispensación, y hemos considerado que nuestros cuerpos han de ser un sacrificio vivo. Luego hemos considerado también que nuestras oraciones han de ser como incienso, y el último aspecto es que nuestros cantos han de ser un sacrificio de alabanza. Ahora, el cuarto aspecto que quiero que estudiemos es que nuestras buenas obras han de ser un sacrificio de servicio. Repito, nuestras buenas obras han de ser un sacrificio de servicio. Debemos dar a Dios el sacrificio de buenas obras. En Hebreos, en el capítulo 13, verso 16, continúa la idea del sacrificio que hemos introducido en el versículo 15, que dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Los escritores inspirados enfatizaron en otro lugar en el Nuevo Testamento que los cristianos han de hacer el bien a los demás. Hemos de compartir nuestros bienes terrenales con otros seres humanos. El apóstol Pablo dijo que deberíamos, según tengamos oportunidad, hacer bien a todos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Jesús nos mandó a dejar brillar nuestras luces delante de los hombres para que pudieran ver nuestras buenas obras y así glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Note lo que dice él en Mateo capítulo 5, versículo 16. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El apóstol Pablo también escribió que hemos sido salvos por la gracia y creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2 encierra todo este capítulo, todo este concepto, mejor dicho, en los versos 8 hasta el 10. El escritor Santiago indicó que la religión pura incluye buenas obras, como velar por los huérfanos y por las viudas. Santiago capítulo 1, verso 27. Y luego, volviendo otra vez al Señor Jesús, él describió el juicio, dijo que las personas serán juzgadas por sus buenas obras o por su fracaso en hacer buenas obras. Este concepto lo tenemos encerrado en el capítulo 25, desde el verso 31 hasta el verso 46. Por lo tanto, es sorprendente escuchar que Dios desea que hagamos buenas obras. El Señor nos está mandando, hermanos y hermanas, a que nosotros, en todo momento y circunstancia que podamos, tenemos que hacer buenas obras. Sin embargo, lo que podría sorprendernos es el hecho de que nuestras buenas obras y nuestros actos de compartir se le consideren sacrificios. En el Antiguo Testamento, Dios recibía los sacrificios. Cuando nosotros hacemos buenas obras, en realidad estamos haciendo sacrificios a Dios, de la misma manera que las personas
lo hicieron bajo la ley mosaica. Pese a que los animales sacrificados en última instancia podrían ser comidos por el adorador o también por los sacerdotes, al estudiar cada uno de estos conceptos, cuando se traía un sacrificio, dependiendo del por qué se estaba ofreciendo el sacrificio, parte se la podía comer el adorador y otra parte se la podía comer los sacerdotes. Todavía se consideraba aún así que habían sido ofrecidos a Dios. Tal vez por eso el Señor Jesús dijo que darle a otra persona algo para comer o con qué vestirse, realmente lo está alimentando o vistiéndolo a Él. Este concepto, como decía anteriormente, está encerrado en Mateo 25, los versos 35, 36 y 40. Es decir, pues que cuando nos enfrentamos a la opción de ayudar o no a alguien, como compartir con alguien o hacer bien a alguien, debemos recordar esta verdad. Tal vez nos ayude a decidir lo correcto. Es decir, que no solo Dios se complace con los sacrificios de buenas obras, sino que hacer el bien a otro ser humano es lo mismo que presentar un sacrificio a Dios mismo, porque Él nos deja bien claro, nos deja bien plasmado este concepto. Usted le sirve a los demás, usted le sirve a los necesitados, dice Él, me están sirviendo a mí. Bueno, pasemos a ver el quinto aspecto, que es también bien trascendental. Y yo en el principio mencioné que nuestras ofrendas a Dios son desde el punto de vista global de la palabra de Dios. Por eso hice una aclaración de que no me iba a referir en la palabra ofrendas al aspecto monetario, pero ahora sí voy a considerar ese aspecto. Es decir, que nuestras contribuciones han de ser como un olor fragante. Cuando nosotros damos financieramente para difundir el Evangelio de nuestro Señor, le estamos ofreciendo nuestro dinero a Dios. Cerca del final de su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo escribió: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses capítulo 4, verso 18. El apóstol Pablo había estado en necesidad. Era una necesidad grande en la que él estuvo en esta ocasión y en otras ocasiones. Sin embargo, la iglesia en Filipos había satisfecho sus necesidades enviándole una contribución a través o por manos del hermano Epafrodito. El apóstol Pablo dijo que su regalo de dinero noten tres características que dice de ese regalo de dinero. Dice que era, primero, olor fragante; segundo, un sacrificio acepto; y tercero, que era agradable a Dios. Hermanos, nosotros no tenemos que olvidar estos conceptos de nuestras contribuciones: olor fragante, un sacrificio acepto y algo que es agradable a Dios. Dieron su dinero para ayudar, en este caso, a un misionero. Y el apóstol Pablo dijo que lo que ellos dieron
era realmente un sacrificio a Dios. Aquí entonces hay otra razón para apoyar cualquier labor de carácter de diseminación del Evangelio. Nuestros dones no solo ayudarán a salvar almas, hermanos, también servirán como ofrendas a Dios. Es bien probable que podamos concluir que cualquier dinero que damos a la causa de nuestro Señor puede considerarse como un sacrificio al Señor Dios. Es cierto que se trate de una contribución que damos el primer día de la semana o para cualquier otra noble y necesaria labor dentro de la iglesia. Bueno, yo le hago esta interrogante, hermano y hermana. ¿Desea usted usar el dinero de la manera más significativa? Bueno, entonces yo le digo, déselo a Dios. Déselo a Dios. El dinero que usted le da al Señor para la obra de su iglesia es olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Usted sabe que desde el mes de marzo de este año 2020, las iglesias de Cristo dejamos de reunirnos en los edificios de reuniones por causa de la pandemia, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. De más está hablar de las consecuencias que ha implicado. Bueno, obra espiritual es que los cristianos que han mantenido sus trabajos, yo entiendo, hermanos, que muchos cristianos, una buena cantidad de cristianos a lo mejor han perdido sus trabajos, no han tenido un salario regular, pero aquellos cristianas que han mantenido sus trabajos, correcto es que estén apartando sus ofrendas. ¿Por qué? Porque pertenecen a una congregación y esa congregación tiene planes de trabajo y esos planes de trabajo para toda la obra de la iglesia se plasma a través de nuestra ofrenda. Así que, hermanos y hermanas, apartemos nuestra ofrenda, guardémosla ahí en nuestros cultos familiares que estamos teniendo y cuando Dios nos permita, porque tiene que vencerse esta situación en que pongamos nuestra ofrenda al servicio de la iglesia para la causa de nuestro Señor Jesucristo. Quiero tomar el último aspecto acerca de nuestro sacrificio como ofrenda a nuestro Señor, y es, hermanos, que nuestras vidas han de exhibir una fidelidad hasta la muerte. Óigase bien, nuestras vidas han de exhibir una fidelidad hasta la muerte. El Señor nos pide que estemos dispuestos a darle nuestras vidas a Él, muriendo por Él o por su pueblo, si se nos llama a hacerlo. Aunque ninguna escritura explícitamente declara que la muerte de un mártir pueda ser un sacrificio a Dios. No obstante, las imágenes que nos presenta Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, sugieren esta idea. Habla pues de que el hecho de que las almas de los mártires estaban debajo del altar es significativo porque su sangre vital había sido derramada como un sacrificio al Señor. Numerosos textos sugieren que debemos estar dispuestos a dar nuestras vidas por la causa de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan escribió diciendo de esta manera: en esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera Juan capítulo 3, versículo 16. Cuando el Señor Jesús dijo, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, Mateo 16, 25, estaba diciendo que algunos darían sus vidas por Él. Sin embargo, serían bendecidos por hacerlo. En Lucas capítulo 14, verso 26, dijo que nadie puede ser su discípulo si no aborrece su propia vida. En otras palabras, el cristiano tiene que amar su propia vida menos de lo que ama al Señor. Si lo hace, está dispuesto a soportar la muerte de un mártir por Cristo y por su iglesia. Cuando el apóstol Juan dijo que fuéramos fieles hasta la muerte, Apocalipsis 2:10, puede que no haya querido decir únicamente que tenemos que ser fieles mientras vivamos. Podría haber estado diciendo que tenemos que ser fieles incluso si esa fidelidad resulta en la muerte. Los cristianos del siglo I aceptaron ese desafío. El apóstol Pablo indicó que estaba dispuesto a morir por Cristo. Usted sabe que en el libro de los Hechos, Esteban y Jacobo murieron por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos en Hechos 7, versos 58 al 60, y en Hechos 12, versos 1 y 2. Muchos otros lo hicieron también. Podemos nosotros decir que la historia de los primeros 3 siglos de la Iglesia está envuelta o está teñida de rojo por la sangre de los mártires. El Señor Jesús también dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan capítulo 15, verso 13. Estaba declarando un hecho con el que todos estamos de acuerdo. Nos inspiran las historias de grandes héroes que se sacrificaron en la batalla para salvar a sus amigos. Podemos decir pues que el tipo de amor y dedicación que les causaría hacerlo es el tipo de amor y dedicación que necesitamos, porque todos estamos llamados a sacrificar nuestras vidas, a dar nuestras vidas por la causa de nuestro Señor Jesucristo, la causa más grande conocida por el hombre. Yo le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿está usted dispuesto a ofrecer su vida como un sacrificio a Cristo, a dar su vida a Cristo muriendo por Él y por su pueblo? Hay una forma para saber si usted morirá o no por nuestro Señor Jesucristo. Viviendo para Él todos los días. El que no vive para Cristo, ciertamente no morirá por Él. Esa es una realidad. Paso a dar una conclusión de todos estos 6 aspectos que he considerado en cuanto a nuestro sacrificio a nuestro Señor, tomando en cuenta esa dispensación de los sacrificios antiguo testamentarios. Para ser el pueblo santo de Dios, los israelitas tuvieron que separarse del mundo y dedicarse a Dios. También nosotros, hermanos. Tuvieron que ser limpiados por sangre. También nosotros, hermanos. Tuvieron que eliminar la inmundicia del campamento. Y nosotros debemos de abstenernos de los pecados del mundo. Fueron llamados a convertirse en una comunidad
centrada en la adoración al Señor Dios. Y yo le digo, a usted, hermano y hermana, también nosotros, además, hubieron de convertirse en personas que le daban a Dios presentándole sacrificios. También tenemos, hermanos, que hacerlo nosotros. Todo esto es una realidad. Muchos tienen este concepto filosófico que dice, usted tiene que conseguir todo lo que pueda, guardar todo lo que pueda, obtener y disfrutar de ello todo lo que usted pueda. Bueno, este mismo argumento o este mismo principio es el que el apóstol Pablo nos presentó. Si como hombre batallé en Éfeso como fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? Que los cristianos tenemos que ver la vida de otro modo. Tenemos que hacer nuestro el concepto de dar. Los cristianos no estamos obligados a ofrecer ofrendas de animales. Sin embargo, hermanos, tenemos que dar las ofrendas de nuestros cuerpos, las ofrendas de nuestras voces, las ofrendas de nuestras buenas obras, las ofrendas de nuestro dinero y, si es necesario, las ofrendas de nuestras propias vidas. Con respecto a la adoración y el servicio a Dios, muchos nos hacemos esta pregunta: ¿cómo me puedo beneficiar de ello? En lugar de esto, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿cómo puedo dar a Dios y beneficiar a otros? Hermanos, este es el mensaje que Dios me ha permitido presentarle en estas dos partes. Yo le pido en el nombre de nuestro Señor que cualesquiera que sean las circunstancias, como nos dice el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento cualesquiera que sea mi circunstancia, cualesquiera que sea mi situación, con o sin pandemia, con confinamiento o sin confinamiento, reuniéndonos familiarmente, y oremos mucho porque el Señor nos permita en un corto tiempo, en un mes o un par de meses, no lo sabemos, el poder volver a congregarnos como iglesia para que todos juntos podamos adorarle a Él en espíritu y en verdad. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.